Cada día es hermoso escuchar palabra de Dios. Por ello, el Ministerio Arca de Salvación presenta al pastor Edwin Santana con un mensaje para consolar y alertar su vida. Y vamos a hablar en esta noche sobre el remanente fiel. Wow. Y yo quiero que busquemos en la Biblia en Romanos 11, versículos 2 al 5. Qué lindo es el Señor. ¿Pueden ponerse de pie en esta noche? Vamos a buscar Romanos 11, 2 al 5. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Señor, en el nombre de Jesús, estas palabras ponle en mis labios, que sean para edificación. No somos dignos, Dios mío, Señor, pero tu misericordia y tu amor nos permite, Señor, hablar de estas palabras, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Siéntese, tranquilo, cómodo. Gloria al Señor. Qué lindo es Jesús. Si usted está aquí en esta noche, es porque esta palabra es para usted. Amén. El remanente fiel es el tema de esta noche. El remanente fiel. Aleluya. La palabra remanente significa residuo o resto. En la Biblia se utiliza 47 veces esta palabra. 47 veces. Y 45 de ellas están en el Antiguo Testamento y solamente 2 aparecen en el Nuevo Testamento. Remanente. El remanente ha existido no solo en los tiempos bíblicos, sino en toda la historia de la iglesia. De cada época, amados hermanos, se puede decir con toda seguridad, que siempre ha habido un remanente fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Un remanente que ha sido escogido, conforme a la Biblia, por gracia. Eso no es que nosotros somos los más fieles. Esto no es que nosotros somos los más santos. Esto es que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, le ha placido escogerte como parte del remanente fiel. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos nosotros el remanente, que es residuo o resto. Es el resto que se separa de todo cuando la apostasía llega. Cuando vienen las falsas enseñanzas, cuando viene un pseudo evangelio o falso evangelio, cuando la apostasía hace su entrada triunfal dentro del pueblo de Dios, cuando la adoración a los Baales y a los ídolos forma parte del culto a Dios, cuando el evangelio santo de Dios se corrompe y se mezcla con el mundo, cuando la iglesia santa se convierte en una iglesia inmunda, yo quiero decirle, amados hermanos, que allí, en ese cuerpo, en ese grupo, hay un remanente que no se contamina. Alabado sea el nombre del Señor. Que permanece fiel, que está dispuesto a darlo todo por Dios. Alabado sea Dios. Y yo espero que cada uno de nosotros seamos parte de este remanente, del remanente fiel que agrada a Dios. La existencia misma de un remanente demuestra el fracaso del cuerpo profesante. ¿Por qué un remanente? Porque la generalidad no es fiel. Por eso hay un remanente. Por eso. Y es por esto que se justifica la existencia de un
remanente. La iglesia de Cristo, que ha sido comprada, que ha sido limpiada con la sangre del Cordero de Dios, por consiguiente ha sido santificada con la palabra de Dios, llamada a la santidad, llamada a la pureza, llamada a vivir sin mancha, sin arruga de este mundo. Ha perdido el norte, ha perdido la visión. Las personas que se dicen creer en Dios lo hacen de labio y no de corazón. Y hay un pueblo que sufre, hay un pueblo que llora, hay un pueblo que gime, hay un pueblo quebrantado delante de Dios, hay un pueblo que le pide a Dios que haga algo con el pueblo, que lo saque de esta tierra, bendito sea el nombre del Señor, porque no aguanta la abominación que está sucediendo dentro de los altares, dentro del pueblo de Dios, dentro del culto que se adora a Dios. Se están haciendo cosas abominables, cosas inmundas delante de la presencia del Señor. Y es por esto, amado, que surge un remanente, que Dios en su misericordia lo ha seleccionado, lo ha elegido, bendito sea el nombre del Señor. El remanente presenta dos características fundamentales. El remanente reconoce el fracaso y la ruina generalizada. El remanente cuenta con Dios y se aferra a su palabra. Eso hace remanente. Son características del remanente. Alabado sea el nombre del Señor. Y la alusión que hace Pablo aquí a los romanos habla de los tiempos de Elías en el Antiguo Testamento. Desde los tiempos de Elías, un hombre que fue utilizado por Dios, un hombre que Dios lo utilizó para hacer caer fuego del cielo, un hombre que Dios lo utilizó para degollar a los profetas de Baal. Y este mismo hombre que detuvo que los cielos fueron cerrados por la palabra de él, bendito sea el nombre del Señor, que acabó con todos los profetas de Baal, ante una mujer llamada Jezabel, una hija del demonio, que lo amenaza de muerte. Este hombre se amedrenta, este hombre se llena de temor y sale huyendo de la presencia de esta mujer. Aleluya. Dios es maravilloso. Este hombre camina 40 días sin interrupción, porque teme a la ira de esta reina llamada Jezabel. ¿Cuántos de muchos de nosotros andamos corriendo por el desierto? Por este hombre se postra allí, con el más grande negativismo delante de Dios, como muchos de nosotros cuando sentimos que el enemigo está acechándonos, cuando sentimos que el enemigo nos busca, cuando sentimos que las personas nos señalan, cuando percibimos que las personas nos quieren destruir, cuando percibimos que todo se convierte negativo alrededor, alabado sea Dios, entonces nos amedrentamos, entonces creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y así estaba Elías. Él veía al pueblo de Israel, veía a la nación como estaba, y veía que todos eran apóstatas, que todos habían dejado a Dios, que todos se habían inclinado ante Baal. Y cuando está allí y viene la voz de Dios y le ministra esta palabra y le habla a Elías, este hombre está delante del Señor y le dice al Señor, en el capítulo 1 del libro de Reyes, su versículo 19, versículo 14, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Solo él, decía él, que había quedado y lo buscaban para quitarle la vida. Elías era un hombre celoso de Dios. El hombre amaba la sana doctrina. El hombre amaba a Dios. El hombre vivía con los principios de Dios en su corazón. Este no claudicó. Este hombre estuvo firme siempre, como viendo al invisible. Pero veía el desenfreno del pueblo. Veía cómo el pueblo había dejado al Dios verdadero y se había ido ante Baal a adorar a dioses paganos. Habían perdido el norte. Habían perdido la visión. Habían perdido la convicción de Dios en su vida. Y posiblemente muchos de los que me escuchan esta noche han perdido la convicción de Dios en su vida. Han perdido el norte, la visión del evangelio.
del verdadero evangelio, de la sana doctrina. Y es por esto que hay Elías que se levantan, bendito sea el nombre del Señor, en diferentes épocas para defender los principios y enalborar la bandera del evangelio de la paz. Pero este hombre que ve la situación del pueblo, él cree que solamente él es fiel. Él cree que solamente él no ha apostatado de la fe. Él cree que solamente él no ha negado a Dios. Y cuando está allí dice: Señor, yo me he venido al desierto y estoy aquí. No puedo hacerle frente a aquellos hombres que están allí, alabado sea Dios. Esta reina que anda detrás de mí, ya no puedo más con ella. Solo yo he quedado. Iglesia, no solo tú has quedado. No solo tú eres fiel. Hay mucho pueblo. La respuesta de Dios fue contundente. El Señor le dice a él: yo haré, en el versículo 18, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. No solo tú has quedado, Elías. Hay 7,000 rodillas que no se han inclinado ante Baal, que no han besado a Baal. Hay un remanente que es fiel, Elías. Hay un remanente que es fiel. Hay un remanente escogido por Dios que no se ha contaminado. Y aunque el evangelio se ha pervertido, aunque el evangelio se ha mundanalizado, aunque el evangelio estamos haciendo comercio con él, mercadería con él, y estamos vendiéndolo, y estamos predicando la palabra no por amor sino por lucro, hay un remanente en todo el globo terráqueo que no ha doblado su rodilla ante Baal, que predica el evangelio por gracia y por amor, que comprende, amados hermanos, que Dios forma el primer lugar en su corazón y en su vida por encima de todo. Cuando muchos se han inclinado ante el modernismo, cuando muchos se han inclinado ante la mundanalidad, cuando muchos se han inclinado ante la inmundicia, cuando muchos se han inclinado ante el comercio del evangelio, hay un remanente que dice: yo no me inclino, yo no estoy de acuerdo con eso, porque es el remanente que Dios ha elegido por gracia, es el remanente que Dios ha levantado, es el remanente que Dios ha dicho que se va para el cielo. Y está dispuesto a dar aún su propia vida para no vender la verdad de la palabra de Dios. Lo que me gusta de esto, el Señor dice: yo haré que queden, dice el Señor. No habla de la voluntad, que es más alta que la de los hombres. Es Dios quien actúa. Es Dios quien obra. Es Dios que hace que quede ese remanente. Es Dios que provoca esa fidelidad. Es Dios que selecciona ese remanente. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, si eres santo, si eres fiel, si eres puro, no busques mérito para ti. Solamente dale la gloria a Dios, porque Dios es que elige el remanente. Aleluya. Es como dice el primer versículo. Es un remanente escogido por gracia. Por gracia, no es por obra, para que nadie se gloríe. Por gracia, amados hermanos. Eso es lo que dice el Señor. Y por consiguiente nosotros solamente nos resta darle la gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Arca de salvación está llamada a ser parte de ese remanente fiel delante de Dios. Arca de salvación está llamada a no vender la verdad del evangelio. Arca de salvación está llamada a vivir en la santidad de Dios, en la pureza de Dios, en el camino estrecho, alabado sea el nombre del que vive. Dios nos ha señalado por méritos humanos, no, por la misericordia y el amor inigualable del Dios de la gloria. Dios nos ha señalado para que le sirvamos en espíritu y en verdad, para que lo busquemos, para que estemos delante
de Él, humillado bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Todo eso viene de Dios, amados hermanos. En cada tiempo Dios busca un remanente fiel. En cada tiempo Dios lo escoge. Dios lo aparta. Esto no es un asunto de hombre, un asunto de Dios. Que en esta iglesia son muy exigentes. No, amados hermanos. Nuestras exigencias no van más allá de lo que dice la palabra del Señor. Aquí solamente se exige lo que dice la palabra. Aquí tratamos de vivir lo que dice la Biblia. Caminar por el camino estrecho, que no deja de ser estrecho. Que hay personas que han entrado supuestamente, entre comillas, por la puerta estrecha y han anchado el camino. Aleluya. Se le ha olvidado que la puerta es estrecha y el camino también es estrecho. En esto no hay atajo. Todo atajo te lleva al infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Hay personas que han cogido atajo en el camino de Dios porque van más rápido, se sienten más cómodos. El camino estrecho es incómodo. Es estrecho. Usted no sabe lo que es estrecho. Entra por la puerta estrecha y camina por el camino angosto. El remanente está llamado a caminar por el camino angosto. ¿Por qué? Muchos de nosotros queremos ahora anchar el camino. ¿Por qué muchos de nosotros ahora nos hemos convertido en especialistas haciendo atajos? Nuestros conceptos, nuestro intelecto, en vez de ayudarnos a acercarnos más a Dios, de humillarnos más a Dios, al contrario, ahora hemos conceptualizado la interpretación del evangelio de manera privada. Ahora mis conocimientos están por encima de lo que dice la palabra del Señor. Ahora porque yo soy un teólogo reconocido, porque me gané un doctorado en teología, en divinidad, ahora yo interpreto la Biblia como a mí me da mi gana. Y ahora yo enseño y digo que la santidad es un tabú. Aleluya. Que el conservarte puro, eso era de la antigüedad. Que ahora somos cristianos modernos. Y como cristianos modernos hay que darle cabida al diablo, al pecado, al mundo, a la carne, a los placeres. Que el Señor reprenda al diablo. Bendito sea Dios. Aleluya. La iglesia de Cristo no es moderna. La iglesia de Cristo fue formada hace 2000 años atrás. Y tiene los mismos principios, las mismas leyes, los mismos criterios, la misma enseñanza, la misma doctrina. No ha cambiado en nada. Aleluya. Eres parte del remanente fiel. Estamos en tiempo moderno, no lo podemos negar. Moderno de verdad. Antes escribíamos con lápiz. Ahora escribimos en computadora. Eso es verdad. Antes para pasar una película cogíamos 1000 luchas con un pequeño televisor aquí. Ahora tenemos un proyector. Son tiempos modernos. Que toda la información de la iglesia la tenemos en mascotica, en cuaderno apuntada. Ahora tenemos un sistema de información gerencial donde se facilitan todo porque el conocimiento es un poder mundial. Eso es modernismo. Antes tenían que predicar a garganta limpia. Hoy en día yo uso un micrófono, me muevo por doquier aquí, inalámbrico, no tengo ningún problema. Eso es modernismo. Somos cristianos que estamos en la modernidad, pero los principios de nosotros son principios de 2000 años atrás. La enseñanza no se moderniza. La doctrina no se vende, no se cambia, no se transforma, no sufre metamorfosis con el tiempo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria al Señor. Estamos llamados a ser parte del remanente fiel.
De ese remanente que está dispuesto a darlo todo por Dios. De ese remanente que ha comprendido que Dios lo ha llamado a caminar en el camino de la santidad. En los días del rey Ezequías, Dios movió a este hombre 700 años antes de Jesucristo para restablecer el servicio del templo que había desmantelado su padre Acaz. Y este hombre Ezequías decidió celebrar la Pascua cuando Israel estaba dividido. El reino del norte, que había sido llevado cautivo. Y lo que me gusta de este hombre, que este hombre envió mensajeros a los que habían quedado en la cautividad en el norte, invitándolos a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Pero yo quiero decirle, amados hermanos, que la mayor parte de ellos se reían y se burlaban de los mensajeros. En el segundo libro de Crónicas, en su capítulo 30, versículo 10, la Biblia dice: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Había un hombre con el celo de Dios en su vida. Había un rey que quería restaurar el culto a Dios. Muchos se reían. Eran tiempos de ruina. La presunción era esa de celebrar la Pascua. ¿Qué presunción sentían aquellas personas? Pero este hombre quería restaurar el culto a Dios porque se había perdido. Y esa presunción para estos hombres motivaba la risa y la burla de aquellos que no creían. Hay muchos que no creen. Hay muchos que se burlan del mensaje puro del evangelio, del mensaje de la venida de Cristo, del mensaje del arrepentimiento, del mensaje de salvación, del mensaje de juicio, del mensaje de la palabra. Muchos se burlan, muchos se ríen. Y es por esto que hoy en día a ese remanente fiel le dicen anticuado, le dicen legalista, al remanente. El remanente le toca sufrir. Hay momentos difíciles que se van a burlar, se van a reír de ti, pero tiene que saber en quién ha creído. El remanente siempre permanece fiel a la palabra de Dios, aún en contra de la opinión general. No importa lo que los demás piensen, no importa lo que las otras iglesias hagan, lo que los otros hermanos piensen. Lo importante para ti es lo que Dios piensa de ti. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Es tu intimidad con Dios, es tu relación con Dios. Aleluya. Que no se quebrante por la burla de los demás. Muchos, algunos, pocos, tenemos que reconocer que se humillaron delante de Dios y vinieron a Jerusalén. Y la mano de Dios estuvo allí para darle un solo corazón. El versículo 12 del capítulo 30 de Segundo Crónica dice: en Judá también estuvo la mano de Dios para darle un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Hubo un remanente que no se burló. Hubo un remanente que aceptó la invitación del rey. Hubo un remanente que fue allí a celebrar la Pascua. Hubo un remanente que estuvo en la presencia de Dios. Y hubo un remanente que Dios unió su corazón para servirle a Dios en espíritu y en verdad. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amados hermanos, no es fácil. Al remanente le toca sufrir mucho, pero el remanente está llamado a hacer la diferencia. El remanente está llamado a ser los fieles de esta época. El remanente son aquellos que se ponen en la brecha, aquellos que hacen vallado en favor del pueblo, para que Dios no destruya el pueblo. Ese es el remanente, amados hermanos. Abdía, en su capítulo 1, versículo 17, dice: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Habrá un remanente que será santo.
Un remanente que será santo. Aleluya. Y yo me gozo en Dios, porque Dios ha mostrado que aunque somos muchos en esta iglesia, no todos nos vamos a perder. Pero tampoco todos nos vamos a salvar. Porque hay una mayoría que se burla cuando hay que buscar a Dios. Hay una mayoría que no se une en oración, no se humilla, no ora, no busca a Dios en espíritu y en verdad, no obedece la palabra. Y en vez de unirse, mejor critican y murmuran. Y no se unen con el pueblo. Eso se quedarán. Eso sabrán lo que es la gran tribulación. Sabrán lo que es el anticristo. Sabrán lo que son los juicios de Dios. Porque no se someten a nadie. Pero hay un remanente de un espíritu sencillo, de un espíritu afable, de un espíritu dispuesto, de un espíritu rendido, de un espíritu humilde, que se somete a las directrices que vienen de la palabra del Señor, que su deseo en su corazón es amar, obedecer a Dios, agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, discernir cuál es, para ello agradar al que lo llamó, aleluya. Y ese remanente Dios lo está viendo. Ese remanente que gime, ese remanente que llora en el altar, ese remanente Dios lo está viendo, amados hermanos. Y en cada congregación hay un remanente. Pero Dios está uniendo el remanente. Hay iglesias que tienen muy pocos remanentes. Hay iglesias que se han mundanalizado por completo. Hay hermanos que son fieles sufriendo en muchas iglesias. Pero sufriendo de verdad. Al ver la abominación que se está presentando delante de Dios en los altares. Al ver cómo se ha ensuciado el púlpito. Al ver cómo la basura está en los altares. Cómo la mundanalidad se ha metido dentro de la iglesia. Cómo la iglesia ha cogido la cultura del mundo y la ha metido aquí. Cómo se ha corrompido el altar santo de Dios. Hay gente que sufre por eso. Hay gente fieles. Que cuando ven como muchos de nosotros llamados ministros relajamos con el púlpito de la iglesia. Hay personas que sufren, lloran, gimen delante de Dios por eso. Y yo quiero decirle que hay muchos de nosotros que hemos sido tan terribles, tan duros de corazón, que creemos que la iglesia es de nosotros y la manejamos como nosotros querramos y no como la Biblia dice, amados hermanos. Que hay muchas personas que Dios lo ha sacado de sus congregaciones. Porque se ha corrompido y se ha perdido el temor a Dios en los altares. Y hay personas que el celo de Dios está en su corazón. Hay personas que no pueden permitir, no pueden ver esto porque se sienten mal con lo que están viendo. ¿Sabe qué han hecho? Han tenido que correr. Han tenido que salir de esas iglesias. Que los altares se han convertido en un teatro. Hay gente que ha salido de iglesias que muchos de nosotros pastores estamos picoteando los bolsillos en el nombre de Jesús. Hay gente que ha tenido que salir de la iglesia porque no se le enseña la Biblia y se le enseñan fórmulas profanas, palabras lisonjeras, mensajes que han perdido la esencia de Dios. Hay personas que han salido de las iglesias porque que han comprendido que Dios lo llamó a ser santo y no mundanos. Y hay personas que están saliendo de las iglesias porque hay pastores que están corrompidos y son los primeros que no se quieren arrepentir y humillarse delante de Dios. Por eso corren mucho y van a seguir corriendo. Porque el celo de Dios está en sus corazones. Aleluya. Iglesia, somos un remanente fiel. Somos parte de ese remanente. Estamos llamados a respetar a Dios. Estamos llamados a servir a Dios en espíritu y en verdad. Estamos llamados a ser santos, amado. Los jóvenes no se justifiquen en su juventud. No se justifiquen en su juventud. Anden en santidad. Vivan en pureza. Sin mancha, sin arruga de este mundo. Que el traje de santidad no se ensucie. No se ensucie. La vestidura de Cristo no se ensucie. Permanezca limpia. Si otros la ensuciaron, déjalo. Tú eres parte del remanente.
Eres parte del remanente fiel. La Biblia, en el libro de Daniel, nos habla de unos jóvenes que fueron fieles delante de Dios. Daniel, un hombre de Dios, un hombre fiel a Dios. Momentos difíciles, cuando el rey Nabucodonosor quería una interpretación de la cual no se acordaba ni de qué sueño fue, y que iban a matar a los sátrapas, a los adivinos, Daniel fue convocado allí y buscó la respuesta de Dios. Se unió Daniel a su casa y le hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, que conocemos nosotros como Sadrach, Mesach y Abednego. Con estos compañeros habló él para que pidiese misericordia del Dios del cielo sobre este misterio que el rey quería que le revelasen. Y oraron a Dios, y el secreto fue revelado a Daniel en visión. Y Daniel bendijo al Dios del cielo. Allí había un remanente. Allí hicieron una reunión de oración, aquel remanente, amados hermanos, que estaba dispuesto a obedecer a Dios. Estos jóvenes fueron aquellos jóvenes que se propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Esos jóvenes, aunque podían comer de la mesa, dijeron: nosotros somos parte del remanente y no nos vamos a contaminar con la comida del rey. No vamos a hacer lo que los demás hacen. Bendito sea el nombre del Señor. Se santificaron para Dios, permanecieron fieles en todo y se negaron a adorar la estatua de oro. Y esto confesaron al nombre de Dios en tiempos difíciles. No doblaron su rodilla ante la estatua. ¿Cuántas estatuas y baales modernos se han levantado hoy en día? Y muchos de nosotros nos hemos postrado. Muchos de nosotros nos hemos postrado ante el Dios Mamón, el Dios del dinero. La mundanalidad en la iglesia, la sensualidad, el modernismo extremo dentro de la iglesia. Nos hemos postrado y le hemos dado la bienvenida como iglesia de Dios. Se nos ha olvidado que el Dios que nos llamó es un Dios santo y que Él es que separa el remanente. Estos jóvenes pudieron haber adorado la estatua porque tal vez se querían poner a tono con los tiempos. Hacer lo que todo el mundo hacía allí, para no parecer extraños ante los demás. Sí, porque no queremos ser como diferentes. Aleluya. Estos jóvenes pudieron haber dicho que se debían someter exteriormente al culto público, aunque en su corazón ellos amaban a Dios. A la religión oficial del país también ellos podían decir: tenemos que respetar la religión oficial. Igualdad para ellos sus opiniones personales. Estos jóvenes sintieron en su corazón a oponerse a la fe de la nación de Babilonia. Y pudieron haber dicho: si estamos en Babilonia, debemos conformarnos a la religión de Babilonia. Esos son pensamientos acomoditicios. Los pensamientos que nos gustan a nosotros. Cuando queremos adaptar el evangelio al mundo, a los demás, a lo que la gente ve, para que no nos vea diferente. Y yo quiero decirle que cuando la iglesia piensa de esta manera, esa es la antesala a la apostasía. Aleluya. Dios es maravilloso. Estos jóvenes no pensaron así, ni lo hicieron así. No lo hicieron así. No. La apostasía se ha movido por doquier. La apostasía es el síndrome, es la enfermedad más grande que ha abrazado a la iglesia del siglo XXI. La apostasía se mueve en los altares. La apostasía se está moviendo en los maestros. La apostasía se está moviendo en los predicadores. La apostasía se está moviendo en los pastores, en los ministros y evangelistas. La apostasía no respeta estatus social. La apostasía no respeta posición ni intelecto. La apostasía el diablo la utiliza para que estos grandes hombres de Dios que creían en un evangelio puro, en un evangelio santo, en un evangelio con un solo norte, hoy en día le digan a ustedes todo lo contrario de lo que ellos pensaban y predicaban y pregonaban en el día de ayer.
y decir yo estaba equivocado. Yo pensaba, tenía un concepto mal del evangelio. Tenía muchos tabúes en mi mente. Pues yo quiero decirle que es mejor quedarnos con los supuestos tabúes que tenemos, lo que conservamos la sana doctrina, lo que Dios considera el remanente fiel, y no, amados hermanos, darle tregua ni abrir la puerta al diablo para que meta la mundanalidad dentro de la iglesia. Aleluya. Gloria a Jesús. Cuando vemos un panorama como este, donde la corriente del mundo es más fuerte que la que está a tu alrededor, donde la corriente del mundo es la que predomina, donde tú sientes que la mayoría de tus hermanos piensan diferente a ti, aleluya, no es fácil. Tiene que tener un buen fundamento, tiene que tener un concepto muy profundo de la palabra para no doblar tus rodillas ante Baal. Pero esto nos lleva a una reflexión a nosotros como iglesia. Sería fácil y cómodo adoptar en medio de la apostasía general una actitud descuidada, amados hermanos, con relación a la verdad, así como de nuestro andar personal en el mundo en que vivimos. En este momento que debemos comprobar cómo el Espíritu nos anhela celosamente para no inclinarnos ante el mundo ni hacernos amigos de él. Porque el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, dice la Biblia. Y la iglesia se le ha olvidado esto. Se le ha olvidado esto. Santiago, su capítulo 4, versículo 4 al 5, dice estas palabras. Son fuertes, pero es palabra de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Ustedes creen que esto es en vano? Dice aquí Santiago hablando. Que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El remanente fiel siente en su corazón, en lo profundo de su ser, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Usted ha oído esa palabra? Celosamente. ¿Usted ha visto una mujer celosa o un hombre celoso? ¡Ay! ¿A quién yo vi por ahí? No, por eso fue la sombra. Yo pensé, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Así el Espíritu de nosotros nos anhela celosamente. Muchos de nosotros ignoramos esto. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, iglesia? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. Ese versículo sí me dio duro a mí hace muchos años atrás, cuando yo era un recién convertido. Cuando yo estaba leyendo la Biblia, digo yo, wow, pero yo era un enemigo de Dios y no lo sabía. ¿Entiende? ¿Cuántas personas los que están aquí, amigos que me escuchan, que no son cristianos? Que si yo les pregunto que si aman a Dios, me dicen, hermano pastor, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo confío en Dios. Pero hay otro punto, ellos viven conforme al mundo. Entonces la Biblia te confronta y te dice la verdad. Y te dice, mira, tranquilo, tú me amas. Tú dices que crees en mí. Lo primero que te voy a decir, dice el Señor, que hasta los demonios creen y tiemblan delante de mí, pero no se van a salvar. Y si tú estás ligado con el mundo, te quiero decir esto, que tú eres un adúltero. Ay, Señor, pero ¿qué te hice? Que eres un adúltero o una adúltera. Pero Señor, yo solamente tengo un solo marido, pero está casada con el mundo. Vives conforme al mundo. Y una persona que vive conforme al mundo no es mi amigo, no es mi hijo. Todo el mundo cree que es hijo de Dios. No todo el mundo somos hijos de Dios.
Dice la Biblia, en Juan su capítulo 1, versículo 12, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todo aquel que le recibe, al que le recibe, al que le recibe, yo no sé si tú lo vas a recibir en esta noche, al que le recibe, Él le da la potestad de ser hecho un hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios hay que recibirlo. Hay que recibirlo, amados hermanos. Pero ¿cuántas iglesias hoy en día no viven conforme al mundo? ¿Cuántas iglesias hoy en día los altares de Dios se han convertido en teatro? ¿Cuántas jovencitas hoy en día hacen coreografía aquí en la iglesia? Se ponen hasta pantalones para bailarle a Dios. Ropitas sensuales para bailarle a Dios. De que es un culto a Dios. Y los hermanos que no se pueden concentrar viéndole los muslos a las hermanas allí que están haciendo una danza para el Señor. Aleluya. Y tal vez se piensan que yo me estoy inventando algo. Eso yo lo vi, Lo vi en un documental. Como las hermanitas allí con una ropa sensual estaban bailando una danza para el Señor. Aleluya. Y cogemos los altares y metemos pantomima sin saber el origen de esta malicia del diablo. Porque se ve bonito. Porque parecemos payasos en los altares, imitando al mundo, la cultura del mundo, metiéndole a la iglesia sin preguntarle a Dios si le agrada a Dios. Y producto de este evangelio neoliberal, producto de este pseudo evangelio que se ha metido dentro de la iglesia, es la carencia del temor y la presencia del Espíritu Santo dentro del altar de Dios. Una iglesia mundanalizada no puede haber presencia de Dios. Una iglesia que no respete el altar, que no respete a Dios, ahí no hay presencia de Dios, amados hermanos. Si hubiese presencia de Dios, habrían cientos y miles de muertos que habría que sacarlo de las iglesias por irrespetuoso a la palabra del Señor. Como no hay presencia, hacemos lo que sea en los altares, nos burlamos de Dios. Y hay muchos de nosotros que estamos haciendo peor que Antíoco Epifanes, un hijo del diablo, un hombre que no respetó el altar de Dios. Antíoco sacrificó hasta cerdo en el altar. Y nosotros estamos haciendo lo peor que él. No traemos el cerdo literalmente al altar para sacrificarlo. Pero nuestra vida está contaminada y llena de pecado. Y le ministramos a Dios en esa situación. Gente en adulterio, fornicación, en lascivia, en pasiones desordenadas. Ministrando a Dios. Eso es peor. Eso es peor. Con enemistades dentro de la iglesia. Personas que odian a otro dentro de la iglesia. Y se atreven hasta a cantar en el coro y tocar un instrumento y predicar y enseñar. ¿Qué es esto, amados hermanos? ¿Qué evangelio es que estamos viviendo? ¿Dónde está el remanente fiel? El hombre que cela lo de Dios. El hombre que siente en su corazón lo profundo. Lo que siente Dios también por su iglesia. Miren, amados. Hay situaciones algunas veces que a uno le toca llorar mucho. Usted ve gente como si nada. Y algunas veces uno se tira de rodillas. Y Dios le permite entender muchas cosas de rodillas. Y uno entiende muchas cosas. Y comienzan a salir las lágrimas delante de Dios. Y es como si fuera el sentir de Dios en tu corazón para con los demás. Y personas tan indiferentes que viven este evangelio. Tan suave, con tanta ignorancia. Y esa ignorancia lo va a llevar al mismo infierno, amados hermanos. Al mismo infierno. Ay, Jehová. 2 Timoteo 2:19. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, dice Pablo. Apártese. Ese es el primer paso. Por esto va seguido de otro que dice: sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Malaquías sufrió lo mismo. Con esto vamos a terminar. En el libro de Malaquías nos muestra un deplorable estado de cosas terribles dentro del pueblo. La adoración pública de Dios
era despreciada. Los sacerdotes servían por interés, como muchos de nosotros, que somos pastores y evangelistas, pero es por el dinero, no por amor a la obra y al cuerpo de Jesucristo. El pueblo traía ofrendas abominables ante la presencia de Dios. Eso era en la época de Malaquías. Y el deterioro reinaba por doquier en la época de este profeta. Sin embargo, en medio de ese ambiente, el Señor inclina su oído para oír la voz de unos pocos. Esos unos pocos representaban el remanente fiel, como muchos de ustedes que claman en la presencia de Dios, llorando a Dios y anhelando la venida del Señor, pidiéndole a Dios que venga a buscar a su pueblo, porque no soporta la abominación que hay dentro del pueblo que se llama la iglesia de Cristo. Malaquías 3:16 al 17 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Qué pasaje tan precioso sobre ese remanente fiel, amados hermanos. Qué pasaje tan precioso en medio de la adversidad, en medio de tantas situaciones negativas. La frase: los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre, indica una devoción personal e íntima con Dios. Ellos han vuelto sus corazones a Dios, escapando de una religión externa, formal y fría. Ellos temen a Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, y es el que limpia el corazón de la liviandad. Ellos también piensan en Dios. La meditación de su corazón era agradable delante de Dios. Ellos son su especial tesoro, el remanente fiel. O como dice la Biblia de Jerusalén, amados hermanos, su propiedad personal. Así dice la versión de la Biblia de Jerusalén. El Señor no podía hallar agrado en la indiferencia religiosa de su pueblo. Por eso vuelve su rostro al remanente fiel. El pueblo estaba indiferente, pero Dios vuelve su oído al remanente fiel. Dios está pendiente del remanente fiel. De remanente fiel. Sobre este oscuro panorama apóstata de un pueblo, destella el pequeño residuo que ama la verdad de Dios. Qué palabra tan hermosa, amados hermanos, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que buscan a Dios en espíritu y en verdad. Por eso el Señor en Ezequiel 9:4 nos dice: pasa por en medio de la ciudad, le dijo el Señor, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Estamos llamados a ser fiel a Dios. Estamos llamados a ser parte del remanente. El remanente de Dios tiene características: que el celo, que el amor de Dios, que la santidad de Dios está en sus vidas. Ese es el remanente. El remanente es aquel que Dios quiere salvar, que quiere santificar, librarlo de la ira que viene. Siempre ha habido un remanente. Cuando Noé hubo un remanente de 8 personas. En Sodoma y Gomorra hubo un remanente de 4 personas que salieron, aunque 3 llegaron a su destino. Siempre ha habido un remanente. Usted es parte de ese remanente. Pídele a Dios que ponga eso en su corazón. Amigo que me escucha, tiene que ser parte de ese remanente. De ese remanente que ama, que anhela a Dios celosamente. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor y tu palabra. Bendice este pueblo, bendice esta iglesia, bendice a los amigos y a los hermanos que han escuchado este mensaje en esta noche. Toca sus corazones, oh Dios.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la Palabra de Dios, en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.